El panel que nos convoca es traductores y traductoras que editan, editores, editoras que traducen. Antes de presentar a la moderadora, queremos también agradecer, tengo que mirar por acá, a la Comisión de Traducción Editorial, que como todos los años se ha puesto sobre los hombros esta tarea de las jornadas profesionales, que ¿les gustan? ¿Vienen bien? Sí. Oh, bien. Quedó grabado eso, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, encabezado por la señora Estela Consigli, -1, lo que quieras. Sí, podemos aplaudirla. Podemos aplaudirla. Con todo un equipo atrás, ¿eh? Daniela Betancourt, Federico Cristante, por la comisión directiva. Además, colaboran Cecilia de la Vega, Micaela Van Muylen, Marcela Alonso. ¿Está Marcela o está en el sur? Está en el sur. Laura Estefanía, Alejandra Alejo, Luis Sella y Graciela Rapaport. Y Laura Cariola, bueno, también. Acá. Es la chica que corre, va, viene. Muy bien. Les voy a presentar a la moderadora de este panel. Vamos a presentar a tus panelistas. Renata Prati es la moderadora de este panel y es licenciada y doctora en filosofía, especialista en traducción literaria, formaciones que realizó en la Universidad de Buenos Aires. Renata además es editora, lectora, correctora y autora de poesía y ensayos de traducción. Buen panel. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Voy a presentar brevemente a los tres participantes de esta mesa. Igual sus CVs están extendidos en el programa de la ATI, los pueden ver en mayor detalle, pero quiero que nos quede tiempo para que puedan conversar tranquilos. Eugenio López Arriazu es traductor, escritor, docente, investigador universitario y es el editor de Dédalus Editores. Gaby Villalba es traductora en francés, profesora en letras y doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, traduce literatura, ciencias sociales y humanidades y dirige la editorial Ethos Traductora. Y Nicolás Braesas es traductor y editor en Hwarang Editorial, la pronuncié bien, gracias. Sello especializado en literatura coreana. Vamos a les voy a hacer algunas preguntas, van a ir respondiendo y la idea es que se arme una conversación sobre este tema que nos convoca de traductores que editan y editores que traducen. Y la primera pregunta que les quería hacer era justamente cómo influye su formación, su rol, su práctica de traductores a la hora de pensar sus proyectos editoriales. Pregunta que pueden responder como quieran en los distintos niveles de pensar sus proyectos editoriales. Entonces, le paso la palabra a Eugenio. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias, Renata. Muchas gracias a ATI por la invitación. Paso a responder. Bueno, ¿cómo influye mi formación en diferentes niveles, como decía ella, ¿no? Habría un nivel de selección de textos, habría un nivel de cómo trabajar ese texto en traducción a la hora de publicarlos. Lo primero, no sé, que diría es, la editorial nuestra, Dédalus Editores, comenzó, si bien no es 100% el contenido del catálogo, comenzó y sigue siendo fuertemente una editorial de textos traducidos. Entonces, bueno, ahí ya desde el vamos había una propuesta global dentro de la cual ir a buscar los textos para traducir. Después un poquito se va dando también según los conocimientos personales. Entonces somos 3 socios, mis socios traducen del francés y bueno, yo traduzco un par de lenguas más. Entonces bueno, fuimos incorporando en principio las lenguas que conocíamos, traduciendo nosotros. En algunos casos hay traductores externos y en general también son las lenguas que por ahí podemos manejar y que podemos ver qué está pasando con esa traducción. No es exactamente el caso siempre. Ahora estamos haciendo traducciones de textos chinos,
ninguno de los tres sabe chino, pero bueno, hay una corrección igual de la traducción que ya, no sé, por más que uno no sepa el idioma original, obviamente hay temas muy puntuales en los que no podría opinar, pero en la manera en que se vierte el español uno puede sospechar que ahí hay problemas, preguntar, consultar con la traductora y hablar, bueno, de traductor a traductor. Mira, acá me parece que hay un problema de traducción, esto parece un calco, etcétera. Entonces, el hecho de ser traductor facilita la publicación de un texto traducido en una editorial, ¿no? Hay otro punto de vista. No sé cómo estoy de tiempo para darles 2 minutitos más. No es el único aspecto, ¿no? Ser traductor que incide en la selección de los textos, etc. En mi caso, yo dirijo la cátedra de literaturas eslavas en la Facultad de Filosofía y Letras y, bueno, manejo el idioma ruso. Lo que más he traducido es del ruso, de manera que, bueno, hay muchos textos que los elijo para que puedan leerlos mis alumnos, para que puedan tener acceso, ¿no? Están pensados para un público general, pero universitario también, en la medida en que ese texto va a ser parte de un programa. Ahí ya habría un criterio de editor que no es necesariamente el del traductor y se conjuga con las cosas que decía antes. Y el otro aspecto, que lo menciono para que hablen acá los colegas y seguramente a lo mejor puede dar para una charla, es cierto criterio de cómo encarar las traducciones dentro de la editorial. Entonces, a veces uno se encuentra con editoriales donde el criterio de traducción, la política editorial con respecto a la traducción, está definida por editores que no son traductores. Bueno, en este caso, esos criterios los definimos nosotros. Que incluye, digamos, como globalmente, por ahí lo más notorio, sin hilar fino, el uso del español rioplatense para las traducciones. ¿Sigo yo? Bueno, primero que nada quería agradecer a la organización, a Renata y a mis compañeros de mesa por esta oportunidad de venir a charlar acá. Y contarles que estoy muy contenta de que justamente porque la editorial nuestra es una editorial traductora y en esto la cuestión de la formación yo creo que es fundamental. Digamos, la editorial es producto directo de mi formación y no tanto de mis improntas personales. Y venía pensando en el camino cómo definir esta cuestión y se me cruzaba la palabra transversalidad y también muy cruzada por todo lo que pasó ayer, ¿no? Como la editorial creo que ante todo es hija de la educación pública y de la universidad pública a la que vine desde un pueblo muy chiquito en la provincia de Neuquén a estudiar, que casualmente es el mismo pueblo de la señora de la Vega. Y nos hemos encontrado acá y no allá. Bueno, entonces, nada. Entonces, las transversalidades, pensaba un poco entre la educación pública y la lucha o la militancia o la reflexión, la agencia que tenemos los traductores que nos formamos en esa educación pública como traductores y que de algún modo militamos o pensamos o quisimos cambiar algo en el campo editorial en cuanto a lo que es la traducción. La editorial viene a ser como tomar las cosas de producción, como los medios de producción, ¿no? Y también la transversalidad de las distintas de los distintos espacios por los que hemos recorrido, por los que hemos andado, ¿no? Y acá me gusta también que están presentes todos, están mis compañeras
del traductorado, compañeras de letras, la abogada de la editorial está acá, Judith, que siempre nos orienta en cómo respetar los derechos de los traductores, estudiantes, ex estudiantes, compañeros del consejo directivo del claustro de estudiantes, por el que también transitamos y defendimos carreras enteras, y también la formación de posgrado, ¿no? Entonces mi formación de grado tuvo que ver con el análisis del discurso, básicamente, y después estudié, o mientras tanto hice el traductorado, entonces las dos carreras se influyeron mucho mutuamente, y eso derivó en mi tesis de doctorado, que combina las dos disciplinas, los estudios de traducción y el análisis del discurso. Y de esa combinación, con esas herramientas que tuve de la educación pública y de pensar cosas con los compañeros traductores, surge un poco la idea de hacer una editorial que tenga todas las gestualidades que le estábamos pidiendo a los editores. Y acá también viene la transversalidad con la ATI, que en 2015, con Estela, con Lucila, con Griselda Márcico, trabajamos tanto, con Laura Fólica, que es autora de la editorial ahora también, trabajamos tanto por el proyecto de ley de traducción autoral, y un poco con el cambio de gobierno que vino ese mismo año, al final de ese año, de tanto recorrer pasillos y mesas y debates y peleas con colegas incluso, de ese año tan fuerte, tan intenso, la conclusión un poco fue que si no cambiábamos las cosas desde el campo editorial como agentes, no iba a alcanzar con una ley, aunque la consiguiéramos, ¿no? Porque de todos esos debates lo que concluimos fue que las representaciones sobre la traducción, sobre los traductores, eran tan fuertemente desvalorizadoras que era muy difícil que nos consideraran enunciadores legítimos si no cambiábamos las cosas, ¿no? Que el proyecto de ley no iba a alcanzar para cambiar el estatuto de la traducción. Tampoco alcanza a ser una editorial, tampoco alcanza a organizar jornadas, tampoco alcanza, pero de a poquito y entre todos se puede ir haciendo. Entonces, bueno, la editorial, todas sus gestualidades, todo lo que pueda decir, se enmarca en eso, en esa corriente, digamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Retomando un poco lo que decía la compañera, en Huarang hacemos un proceso similar. Yo, siendo traductor, no puedo contratar a alguien y no ponerlo en tapa, no poner el nombre del traductor o la traductora en tapa. Eso me parece básico. También el tema de las regalías, predicar con el ejemplo. Si bien hubiese sido hermoso que salga la ley, no salió. La idea es hacer con el ejemplo y rinde frutos. Hay un montón de traductores, no hay tantos traductores de coreano, que vienen a querer trabajar en Huarang. ¿Por qué? Porque saben que pagamos regalías, pagamos adelantos, están en tapa, hay un buen trato. Y se nota mucho, creo que ustedes lo deben entender, el trato entre pares. Hablar entre traductores y traductoras no es lo mismo que hablar con alguien que no sabe el tema. Perdón. Ahí se escucha bien, ¿se escuchó todo lo que venía diciendo? Joya. Bueno, yo quería contar una anécdota de Alberto Silva, un gran traductor de japonés. Él, lo contrataron de una editorial para que traduzca un libro, algo de El espíritu del Iki se llamaba, y el editor no sabía japonés. Y al pobre Alberto lo volvieron loco porque lo habían contratando con la traducción al francés. No, esto es así, esto es asá, y era como, vos no sabés japonés. La traducción al francés, no sabemos si era libre, si era buena, si era mala, y se terminó hartando y dijo, bueno, yo no puedo traducir así, y el libro terminó saliendo una traducción indirecta del francés. Yo creo que en las lenguas como, las lenguas que no son europeas, que no son tan comunes, pasa mucho eso.
De hecho, conté una anécdota, pero hay miles. Y la idea es, bueno, yo creo que tengo, por suerte, un acceso directo a las fuentes. Podemos seleccionar el catálogo sin depender tal vez de las instituciones que nos financian. Nuestra editorial la financia Corea, el Ministerio de Cultura, que nos ofrece ciertos títulos. Nosotros algunos los tomamos, otros no. O los agentes literarios. Ahora, si quieren, se dan una vuelta por la feria. Van a ver que todos los títulos japoneses y coreanos de este año son La tienda mágica de Pepita, La lavandería de los sueños de Makiro. Todo así. Es lo único que está saliendo. Se llama Healing eso. Y es lo único que están ofreciendo los agentes literarios. Nosotros, conociendo un poco el campo literario de primera mano, conociendo a los escritores, a las escritoras, tratamos de, bueno, publicar cosas que no llegarían de otra forma, que no sea conociendo el idioma. Así que yo creo que lo que me formó como traductor es eso. Primero, bueno, generar un ambiente laboral sano, dentro de lo que se puede en nuestras condiciones, y, bueno, tratar de, bueno, respetar a la lengua, tratar de no hacer traducciones tan libres, que eso pasa un montón, por ejemplo, con el chino. Si quieren pueden leer los escándalos del premio Nobel, lo que fueron las traducciones que llevaron a que gane el Nobel, son muy distintas al original. Y bueno, eso yo creo que a la larga va a terminar desapareciendo porque cada vez se estudian más lenguas y salimos un poco de nuestra burbuja occidental. Creo que el siglo XXI con Asia ya es un cambio irreversible en el cual hay una verdadera globalización. Bueno, muchas gracias. Me parece que fueron saliendo un montón de temas muy interesantes y distintos. No sé si por ahí ahora en la segunda pregunta pueden enfatizar un poco más para contar. Creo que contaron sus proyectos, pero pienso que los pueden contar todavía un poco mejor para que todos sepan de qué van sus editoriales y se vayan con una idea bien clara de eso. La segunda pregunta es la pregunta inversa, ¿no? Les pregunté por el rol de traductores en sus proyectos editoriales. Mi pregunta ahora era cómo estar en los zapatos del editor afecta, influye o no, o si de alguna manera determina las decisiones que toman cuando traducen, porque los tres traducen para sus propios proyectos editoriales. Entonces, cómo esa doble mirada afecta el trabajo con el texto. Y si les parece, hacemos al revés. Ahora empezás vos. Bueno, hace un ratito nombraste lo del rioplatense. Los primeros libros de Juarán fueron traducidos en rioplatense. Yo era como mi sueño, tipo vengarme de anagrama de los españoles y tener libros en argentino. Pero bueno, mi distribuidor en Chile me dijo, che, Nicolás, no me dijo che, me dijo huevón, pero me dijo, se me están quejando un poco los libreros y las libreras, como que el voz no gusta mucho acá, no tenemos plata para hacer una edición en cada país, con cada dialecto, pagar una localización, pagar una impresión distinta, y dentro de lo posible tratamos de armar un español neutro, amigable, no solo para Latinoamérica, que el traduñol es harto conocido, sino también para España. A mí me dijeron colegas, no, bueno, para España vas a tener que localizar eso sí, porque los españoles no leen otra cosa que no sea su dialecto. Bueno, nosotros en la editorial, soy yo, argentino, una colombiana que traduce, bueno, en su dialecto, y una española que es de Canarias, que habla muy distinto a lo que se habla en Madrid, y estamos intentando, con un manual de estilo, escribir todos en la misma frecuencia. A veces, depende de quién traduzca, hay ciertos giros, pero bueno, la idea es, bueno, también acostumbrar a España a que nos lean, y no, que yo, el vosotros no lo usamos, lo cambiamos por ustedes. Se puede, eso no es tan grave no poner vosotros, y se entiende perfecto. Tratar de evitar ciertos giros lingüísticos, y bueno, sumar a España también en lo que es el español neutro. Eso fue como, bueno, algo que la edición y la realidad me tuvo que cambiar del idealismo que tenía sobre, bueno, mi variedad rioplatense. Creo que eso fue el cambio que se dio en el segundo año de la editorial. Y no fue un choque, no hubo bronca, pero bueno, la verdad que hasta casi era un poco de solidaridad con Chile, que de hecho es un gran mercado para nosotros. Chile últimamente está creciendo bastante en lo que es edición. Y bueno, ir viendo cómo paso a paso ir cambiando. Bueno, yo trato de pensar todas las gestualidades como editora, precisamente porque soy traductora y porque soy traductóloga también.
Entonces siento una gran responsabilidad en el análisis de mis gestualidades y trato de ser consecuente. Entonces eso impacta en todos los niveles del texto y en general no tengo ningún problema con los traductores porque tenemos un buen diálogo constructivo. Trato de ser la editora que me hubiera gustado tener cuando trabajé tantos años en el campo editorial y en cuanto a la enunciación, tratamos de construir una enunciación propia y que las decisiones de traducción estén vinculadas con la traducción, con el objeto estético con el que estamos trabajando o con el objeto académico con el que estamos trabajando y no tomamos ese tipo de decisiones en función de lo que nos devuelven los libreros y no tenemos devoluciones negativas de parte de los libreros. En todo caso, es parte de la decisión enunciativa, que es que los lectores son lo suficientemente inteligentes como para entender que quien enuncia ese texto como traducción es una persona, un agente, un enunciador que construye su enunciación como desde su identidad, si decide hacerlo desde su identidad dialectal, que lo haga, que si lo hace desde su identidad académica también, o ideológica, o política, ¿no? Entonces, en ese sentido no tomamos decisiones sobre esas cuestiones, pero sí con total conciencia de que cuando se elige enunciar algo o usar alguna variante formal que no es la habitual en el mercado, bueno, pensarla, problematizarla y poder tomar una decisión autónoma, ¿no? Que tenga que ver más con la construcción discursiva. Y en ese sentido también están todas las decisiones que tienen que ver con la gráfica, con las redes, con las gacetillas, todo ese trabajo que, bueno, lo que buscamos es un poco visibilizar un poco más el rol de los traductores. Que un poco más de visibilidad no le va a hacer mal a nadie. Digo, nadie se le van a caer los ojos por ver cosas que no están acostumbradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una decisión editorial es en esta colección, que es la colección de estudios, que está como muy guiada por la cuestión de la invisibilidad como concepto teórico. Bueno, tratamos de hacer combinaciones de colores que vuelvan visible al libro en una estantería, ¿no? Aunque sea para que vayan a ver y digan, bueno, a ver qué es esto. Ah, es una editorial traductora, que embole. Listo, chau, y se van. Pero por lo menos se generó el movimiento de decir, de poner visible el libro un libro hecho por traductores sobre un tema de traducción, ¿no? Ah, bueno, los colores como algo visible, ¿no? Que uno pudiera verlo a lo lejos, por eso se los mostré así, pero bueno, ponemos el nombre del traductor en tapa y lo ponemos en voz activa, lo ponemos adelante. Sabemos que eso no cambia nada, decir traducido por o traducción de no cambia nada, pero en términos de agencia está cambiado de lugar, ¿no? Alguien tradujo, no es la manera habitual, pero bueno, probamos. Y está el nombre del traductor está en el lomo también. Y bueno, todos los créditos como corresponde. Tratamos todo el tiempo de mencionar a los traductores, a la diseñadora, a los supervisores de los textos también en las redes. Bueno, no, quiero agregar por ahí a la primera pregunta, porque surgió con ellos y no en lo que yo decía, que también, digamos, el hecho de ser traductor en nuestra editorial nos da una sensibilidad gremial,
¿no? Entonces, desde que empezamos con la editorial en el 2005, ya hace 19 años que ponemos los traductores en tapa y junto con el incremento de la conciencia que hubo en todos estos años, también hemos incorporado cuestiones contractuales, derechos, etcétera, que a veces incluso siendo traductora y al no haber esa conciencia masiva, el editor no se da cuenta o arrastra, ¿no es cierto? Hay una tensión ahí, a lo mejor entre editor y traductor, entre usos y costumbres. Entonces está bueno concientizar porque uno empieza a incorporar cláusulas que son perfectamente lógicas, necesarias, y a veces por nada, por la corriente, antes no las incorporaba. Con respecto al español neutro, cuento mi experiencia y nuestra posición. En principio a mí no me gusta el neutro, entonces no voy, por un lado. Por otro lado, la verdad que, no sé, a diferencia de Nico, nunca tuvimos un comentario negativo. Hemos exportado más o menos, según el año, las posibilidades a países de habla hispana y jamás nadie nos dijo no llevamos tu libro o vamos a discontinuar porque parece que lo tradujeron en Argentina. Nunca me pasó eso. Segundo, no conozco a ningún lector que antes de comprar el libro se fije dónde está traducido. Uno compra porque le gusta el autor, no el traductor, y tiene ganas de leer eso. Y en todo caso, cuando empieza a leer, dice, ay, mira, lo tradujo un mexicano, no me gusta tanto, mira cómo hablan los gallegos, pero no dejas de leerlo por eso. Y tercero, cuando alguien compra una traducción en algún lado, es porque ese libro no está en el lugar. Y no van a dejar de leerlo porque está traducido en otra variedad, ¿sí? Si es un clásico, supongamos. Y si es un libro que tiene derechos de autor, y yo compré los derechos de autor para Latinoamérica, y querés leer a fulanito, y léelo en mi traducción, porque no lo vas a conseguir en otra, porque yo se los compré. Entonces, quiero decir, y esto no es una cuestión de imponer o de violencia y tratar de... ¿Eh? Claro, pero no por imponer, mira, tenés que leer mi variedad, sino porque tenemos que apuntar a una cuestión, me parece, más democrática, de que todas las variedades, digamos, de la misma manera es recíproco, ¿sí? Yo no voy a dejar de comprar o de importar otra variedad si me interesa el autor. Que las variedades, como dice Gabriela, el lector tiene que entender que no está leyendo al autor, está leyendo una traducción. Y esa traducción la hizo alguien de algún lado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, porque pensamos que sí, que hay registros, sobre todo en literatura. A lo mejor en un texto de ciencias humanas tiene mucho menos impacto esto del español neutro. Pero hay textos de literatura, y algunos más y otros menos, que cuando empiezan a utilizar muchos registros orales, coloquiales, etcétera, y es aplanar el registro, buscar una neutralidad, ¿no? Entonces, nada, esa es mi experiencia al respecto. No sé si hay otra pregunta. Buenísimo. Bueno, y la última pregunta que tengo, y por ahí nos quedan unos minutitos para preguntar, abrir el debate al resto, pero la última pregunta que tengo es bien, no sé, incendiaria, que es si tienen ganas de charlar un poco de cómo están encarando este contexto en el que estamos viviendo. Bueno, Gaby ya hizo un poco de alusión al contexto inmediato de esta semana, pero bueno, conectándolo con sus proyectos editoriales y traductores, en la situación que estamos atravesando. Y creo que la que no empezó por ahora es Gaby, así que le voy a pasar la palabra primero a ella. Bueno, ¿cómo estamos atravesando? Bueno, desde que nació la editorial, que siempre es un mal momento, de hecho... salimos con el primer libro en septiembre del 18 y cuando estaba por ir el primer libro a imprenta estábamos me senté a escuchar al entonces presidente innombrable a dar la conferencia, no me acuerdo, una cadena que
anunció el préstamo, el pedido de la nueva deuda con el FMI, y me senté a escucharlo, cosa que no hacía regularmente. Lo escuché de principio a fin y tuve así como un revival, un déjà vu horrible, y me fui a bañar. Y decía, ¿qué estoy haciendo? Entonces fue como un momento muy trágico en la vida de la editorial. Y que no estaba bien lo que estaba haciendo y que no lo tenía que hacer porque estaba destinada al fracaso por lo que iba a pasar en adelante. Teníamos todas las cuentas sacadas para un proyecto y una macroeconomía determinadas. Y no queríamos no ser una editorial sustentable, porque parte de la hipótesis inicial era que se podía ser sustentable pagando regalías, haciendo contratos justos, renovando los contratos cada X cantidad de años, con una estructura administrativa justa. Entonces, bueno, la ecuación dejaba de dar porque era evidente lo que iba a pasar, ya lo habíamos pasado, no porque fuéramos demasiado inteligentes, sino porque ya lo habíamos vivido. Entonces, ya era difícil editar en 2017, 2018, cuando empezamos a pensar y a sacar cuentas. Y bueno, no sé bien por qué decidí seguir adelante en ese momento, y después de eso fue todo de mal en peor. 2018, 2019, la pandemia, la pospandemia, la reestructuración de la deuda, y bueno, y entonces el año pasado, en noviembre, el 22 de noviembre, o el 21, no, el 20, ¿no? Fue el 19, el 20, que era feriado, me senté de nuevo a sacar las cuentitas y dije, tengo que cerrar. Y esta vez sí había que cerrar porque ya habíamos tropezado muchas veces con el mismo escollo, que era pensar que se podía seguir parades con tantas malas perspectivas continuas. Y bueno, plan A, cerrar, el más razonable. Plan B, no cerrar y seguir como estamos hasta donde lleguemos. Y bueno, así estamos en el plan de llegar hasta donde lleguemos. No quiero victimizarme, pero esa es la situación actual de nuestra editorial y entiendo que de muchas editoriales. Algunas lo ponemos más en palabras, otras menos, pero una editorial hoy es un rojo continuo. No sé si, el plan de la sustentabilidad nunca se cubrió, nunca, ninguno de todos los meses. Sí, bueno, más o menos la situación es parecida, pero con otras características, porque somos tres o tenemos más tiempo. La realidad es que tenemos 6, 7 títulos por salir, listos, ya podrían ir a imprenta mañana y la facturación no permite mandarlos a imprenta, ¿no? O sea, todas las novedades que hagamos este año van a tener que ser, si las hacemos, inversión, digamos, del bolsillo y no producto de la cadena comercial que genere la editorial. Eso, bueno, por un lado. De hecho, para que tengan una idea, lo que se factura en realidad ni siquiera alcanza para los costos de mantenimiento. Nosotros no nos distribuimos, nosotros no tenemos un distribuidor de administrativos para que la editorial funcione, de contactos, reposición, etcétera. Entonces es todo, bueno, a pulmón, literalmente. En nuestro caso, igual nunca pensamos en cerrar, porque tal vez porque en realidad nunca nos interesó ser una gran editorial comercial. Nuestros títulos no son muy comerciales, tienen por ahí otro perfil. Nunca nos interesó tener matrices en diferentes países y crecer y hacer mucha plata. Entonces, siempre tuvimos también otras actividades. Nunca fue la actividad principal de cada uno de los socios. Y eso hace que
que no tengamos costos de mantenimiento, no tenemos empleados, no pagamos alquiler y bueno, abrimos el paraguas, esperamos que pase la crisis y seguimos publicando en el peor de los casos. Y mientras tanto, bueno, siempre algo tratamos de hacer. Sí, perdón. Nosotros tampoco tenemos la ambición de ser una editorial comercial o de tener un sueldo. Lo que nos parece es que sea sustentable cambia las cosas, ¿no? O sea, que no vivamos del amor al arte o del amor a la traducción porque es un trabajo para nosotros. Entonces, ya empezando por las tarifas o siguiendo por los destratos en términos de capital simbólico, nos parecía fundamental hacer un proyecto que fuera autosustentable. Eso nomás. No, nada más quería subrayar porque me pareció cuando lo dijiste la primera vez muy interesante esta hipótesis central de la editorial de se puede tratar bien a los traductores, pagar lo que hay que pagar y demás, y que no es, ¿no? Porque obviamente uno de los puntos de tensión principal entre traductores y editores es siempre que estamos estirando una tela demasiado chica de distintos lados. Entonces me pareció, lo quería subrayar. Bueno, en nuestra editorial sí tenemos una visión comercial de quiero hacer plata, yo quiero vivir de esto, quiero vivir bien. Y por eso, en lo que es el catálogo anual, siempre sacamos 2 libros más comerciales, sobre todo literatura juvenil, porque nuestro público viene del K-pop, de los dramas, de la música, y nos interesa sacar ese tipo de literatura para después publicar lo que yo realmente quiero. Y sí me parece importante, porque realmente es trágica la situación de Argentina por momentos, nos enfocamos mucho en Chile, por ejemplo, y en España, porque por suerte en esos hay llegada en nuestros libros, interesa, y la idea es que, bueno, poder seguir publicando en Argentina, pero hace ya un par de años no vivimos exactamente Argentina, o sea, tuvimos siempre desde el comienzo la visión de, con Argentina lamentablemente no alcanza para cierto tipo de estructura, y por eso, bueno, también nosotros vivimos un poquito... perdón, estoy temblando. Con una trampita que es que como nosotros nos financia Corea. Casi todos los países tienen este tipo de ayudas, nosotros también el programa Sur que lo desfinanciaron. Y eso nos da, bueno, también una espalda interesante para poder publicar lo que nosotros queremos y poder sobrevivir en estos tiempos de malaria. Casi todas las lenguas tienen estos institutos que, bueno, son una ayuda, sobre todo para el traductor, además para el editor, que, bueno, le pagan un poco de lo que le imprenta el diseño, pero siempre hay que estar atentos a lo que ofrecen distintos países. Corea, Japón, China, Taiwán, de hecho, casi todos los países europeos lo tienen, así que hay que apuntar un poquito a eso, a buscar financiamiento externo. Y, bueno, eso. Agregaría que... trabajás con una lengua en la que no hay otras editoriales que están a la casa de esos subsidios. Porque también hay mucha competencia entre editoriales por los subsidios del francés, del inglés, del portugués. Esto es una lengua minoritaria, ¿no? Y está pasando con lo que son las lenguas asiáticas. Yo creo, por si quieren estudiar el futuro, que la que se viene es el vietnamita, el tailandés, el indonesio. De hecho, ya hay bastantes agentes literarios que me están ofreciendo literatura de Indonesia, y estar atento, bueno, a esos nuevos focos literarios que están apareciendo, porque realmente, bueno, deseuropeizarnos un poquito, que está, obviamente, lo más cercano que tenemos es nuestra cultura en cierto sentido, pero bueno, cada vez el juego se va abriendo más y más y más. Tenemos 7 minutos. No sé si les parece que tenemos para una pregunta a una persona que ya está ahí levantando la mano. ¿Querés acercarte al micrófono? Igual estás cerquita y yo te puedo acercar. No, pero este es inalámbrico. Ya tenemos la infraestructura. Por favor, había que usarla. Sí, ¿qué tal? Yo quería agregar a esto que está comentando Nico y pensando en lo que decía Gaby de aquellos lugares por los que pasamos o que pasaron por nosotros, que Nico yo lo conocí prepandemia
primer día de residencia de una materia que doy y tengo a un estudiante sentado delante de mí prácticamente dormido. Cuando empezamos el encuentro me dice, no, es que llegué hoy de Corea. ¿Cómo? Me dice, lo cuento porque veo que puede que haya estudiantes o que estén iniciándose en la traducción. Y bueno, intuyo que tu recorrido empieza con ese viaje que creo que me contaste que habían sido 2 años viviendo en Corea, aprendiendo la lengua, su literatura y además. Y ahí se abrió en él un camino totalmente distinto que lo trae acá. Eso quería aportar, porque me acordé de aquel momento y me emociona en realidad tener a un ex estudiante ahí. Fue la residencia y llegué con jet lag, fue tremendo. Me estaba durmiendo en serio, parecía un maleducado, pero no, quería estar en la primera clase y no quería faltar. Igual te prendió fuego, ¿eh? No. Sí, no existía el Zoom, nada, era un mundo analógico. Hola. Yo quería hacer una pregunta con respecto a los subsidios. Normalmente el subsidio involucra a 2 figuras, ¿no? El editor por un lado y el traductor por otro. ¿Cómo se gestiona un subsidio cuando editor y traductor son la misma persona y que se autocontrata? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en mi caso yo sentí mucha vergüenza la primera vez que pedí un subsidio. Tenía que mandar el contrato de traductor y era firma editor yo, firma traductor yo. Pensé, bueno, les estoy robando el dinero. Pero no, lo expliqué en una carta. Miren, yo soy un traductor, soy editor. No es tan común en otros países porque, digamos, nosotros tenemos esta cosa de la micropyme, que capaz que una traducción es una traducción. Una editorial es una persona y eso en otros países no existe. Son estructuras, son empleados, gente. Y bueno, por suerte lo entendieron. Al menos en el caso de Corea, pasó eso. Yo no sé cómo será en otros idiomas, pero creo que si hay una institución que quiere financiar, hay buena voluntad y saben lo que pasa en cada país. Y al menos en coreano saben que es una lengua extraña, que todavía no las conoce mucha gente y estos temas los entienden. No, quería agregar, bueno, nosotros como somos 3, ponemos uno de editor y otro de traductor y evitamos la carta. Pero no, quería agregar por el tema de los subsidios. Los libros que mencioné, esos 6, 7 libros que tenemos listos para salir, todos recibieron un subsidio de traducción. Lo que pasa es que la imprenta en estos casos no estaba incluida, digamos, en el subsidio, entonces nos vemos en este cuello de botella. Por un lado. Y en lo que mencionaba, bueno, Nico, de las pymes, está empezando a ser un problema. Hay muchos países que antes daban subsidios y ya no los dan a una persona física. Es decir, la factura de Daedalus Editores en realidad no es de Daedalus, es MiQuit. ¿Sí? Entonces ellos piden, ¿cómo? ¿No son una sociedad? ¿No son una empresa? ¿Sí? De hecho perdimos, porque era justo aparte empezaba la pandemia y no tenía mucho sentido entrar en un montón de gastos, un subsidio de 5.000 euros otorgado por error, porque no se habían dado cuenta en Bulgaria y cuando presentamos los papeles dijeron, no, entonces no. No sé, es un problema que estamos teniendo. Capaz que, bueno, en el caso de Corea todavía no, hay países que siguen dándolo, los rusos lo dan, etcétera, pero cada vez hay más rechazo por este tema internacionalmente. Sí, somos todos monotributistas, básicamente. Por ejemplo, la editorial Juan Editorial es un nombre de fantasía. Todo lo legal es Héctor Nicolás Braesas, monotributista. No sé si hay alguna pregunta breve más. No sé si es breve, pero quería aprovechar para preguntarle a Gaby por el proyecto de la traducción del Principito con lenguaje inclusivo, ya que estamos en una mesa de editores y traductores, bueno, ¿cómo fue la recepción en esos 2 campos y cómo fue el proyecto desde traducción y edición, o sea, editora, traductora? La recepción fue bárbara en términos positivos, como es un libro que gusta mucho, que la gente le gusta, lo regala, le gusta verse representada en una traducción con esas características.
yo había traducido El Principito para Estrada, entonces conocía el texto desde el punto de vista de la traducción. Y en el contexto de las luchas por el proyecto de ley había conseguido un contrato mejor que los que había conseguido previamente, pero que era un desastre igual. Entonces, para mí ese libro está asociado, ese texto está asociado con las luchas de los traductores. Y como no podía publicar mi traducción o remodelarla o retrabajarla, entonces le pedí a mi amiga y colega y compañera de estudios, Julia Bucci, que la hiciera con este encargo preciso. Y fue una experiencia lindísima porque yo conocía el texto mucho y tenía mis hipótesis literarias sobre el texto y por qué traducirlo y editarlo. Y Julia es una excelente profesional y entonces fue un intercambio muy productivo de co-construcción de la traducción, que es lo que tratamos de hacer en todas las traducciones que hacemos. Bueno, estamos sobre la hora, así que simplemente agradecerles. Perdón, quisiera decir algo más sobre Pobrecita, la abrazamos. Agradezco un montón la empatía, pero sí, pero me parece que sí, estamos todos en este lugar. Pero me parece que es importante reafirmar que cuando actuamos en contra de una hegemonía, actuamos por decisión propia y corriendo los riesgos que tenemos que tomar. Que a veces uno se atemoriza y se acobarda, pero que si lo queremos hacer por algo es, y con la formación y las herramientas que tenemos, es algo por lo que hay que apostar. Sí, yo quería agregar simplemente, que tenemos la alegría este año de haber hecho un acuerdo con Ethos Traductora. Nos ofrecieron, estuvimos charlando, qué sé yo, que como es una editorial de traductores, ofrecieron un 10% de descuento a los socios, ¿sí?, para todo su catálogo, a través de la tienda virtual de la editorial, a través de WhatsApp y están también en el stand de la COP, aquí. Entonces, en el pabellón amarillo, en el 1910, el número del stand, así que los socios que quieran ahí ver el catálogo, comprar, van a tener esa oportunidad. Gracias, Eto, gracias, Gaby. Y gracias a ustedes, me encantó. Excelente mensaje. Gracias, Reina. Muchas gracias, aplaudimos.